Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Tema, qué bonito hablar de un propósito de una sexualidad bonita. El 2025. Bienvenido Roberto Guadarrama, Mónica Mezcua. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de algo bonito? Mira, es una palabra que igual, ¿no? A mucha gente le puede dar como la choca. Yo no es que sea tan cursi tampoco, pero es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Y yo lo quería dirigir mucho a estar bien, a tener bienestar. Okay. A estar contento con lo que haces, con lo que no haces, con las decisiones que tomas, como esa paz, ¿no? De vivir algo bien, algo bonito. Entonces, si lo ponemos en el área de la sexualidad, hace no mucho de una plática y me gustó mucho cómo salieron las cosas, ¿no? Hablando como de los principales solones y cómo le vas a hacer para que esta parte de tu sexualidad que vives en el sexo, ¿no? Esté bien, te dé bienestar, lo vivas bonito, ¿no? Y esta parte de tu vínculo afectivo, ¿cómo le vas a hacer para que eso también suceda? Y esta parte de tu género, de cómo te asumes, de quién eres, de cómo te llevas por la vida siendo la persona que eres, ¿cómo la vas a vivir, no? Y la cuestión biológica también, ¿no? Los cambios en la vida, los cambios hormonales, las situaciones de maternar o no, o sea, todas estas cosas, ¿cómo las vas a vivir bien? Y la palabra clave es comunicación. Y no nada más es comunicación de ti hacia afuera, sino esta comunicación de escúchate. Porque vamos por la vida, como decíamos afuera del aire, Isa, corriendo, ¿no? Y llega un momento en que nos empezamos a desconectar. Y yo me pregunto a mí misma, a ver, si nos queremos conectar con los whatever, de enfrente, con las personas con las que estamos o la persona con la que nos compartimos, pues esa conexión tiene que empezar adentro y eso tiene que ver con escucharte. Entonces, es como creo un buen momento para reflexionar sobre eso y qué es lo que está en nuestras manos, cuál es nuestra responsabilidad para vivir esta sexualidad que traemos de paquete de la mejor de las maneras, ¿no? Entonces, estábamos reflexionándolo otra vez en esta plática y tiene mucho que ver con el diálogo interno que tienes. O sea, ¿qué pasa si nos empezamos a tratar bien? ¿Qué pasa si nos empezamos a dar gusto? ¿Qué pasa si empezamos a pedir de la mejor de las maneras? ¿Qué pasa si nos dejamos ser, si nos atrevemos? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que el tema con el diálogo interno es bien mañosito. Ay, porque no, hasta que no te das cuenta te asustas. Sí, claro. Me digo esto, me digo lo otro, y muchas veces tu relación con los demás está basada en tu propio diálogo interno. ¿Cómo lo ves tú, Roberto Guadarrama? Te extrañamos el jueves pasado. Sí, miércoles, ¿no? Miércoles. Sí, pues andaba yo trabajando en Guadalajara, pero feliz porque además me tocó trabajar en la plena semana de la FIL de Guadalajara. Entonces sí me di mis vueltitas para comprar libros de todo tipo, incluyendo de sexualidad, que en otro momento, si quieres, hablamos. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí y retomando esto que dices, Isabel, yo creo que este es el tramposito, ¿no? De echarse un clavado hacia sí mismo, pues para quienes nos dedicamos, independientemente de ser terapeutas o no, pero a temas psicológicos, bueno, yo que estudié psicología, yo sí creo en el inconsciente. Entonces, pues eso que tú dices es tramposito. Cuando no tenemos conciencia de algo, pues hacemos muchas cosas en automático, muchísimas cosas por costumbre, sin reflexionar, sin dudar de si las hago o no, porque si me hacen bien o mal. Y cuando las hacemos consciente, yo creo que nos lleva a una situación importante, entre otras cosas, de respeto, de responsabilidad, que siempre fomentamos en estos espacios cuando hablamos de temas de sexualidad. Ya ves que todavía somos personas que nos atrevemos a hablar de temas que en muchos otros espacios pues todavía no. Y juntando estas ideas con lo que dice Mónica, yo también, cada que elegimos un tema, bueno, mi roedor en la cabeza gira a 1000 revoluciones, porque a ver, ¿cómo vamos a aterrizar? Por ejemplo, hoy lo de la sexualidad bonita. Y también pensé en salirme del estereotipo de la palabra, porque quizá podría ser limitada en muchos sentidos. Y entonces, aunado a lo que dice Mónica, pues agregarle esto que hemos hablado en otros contextos, en otros programas. Una sexualidad bonita es aquella que llevamos a cabo con buen trato. Cuando es hacia mí el bien tratarme, desde cómo yo me bien trato para sentirme a gusto, para estar bien conmigo, con mi cuerpo,
para vivir mi erotismo de la mejor manera posible, para vivir, por ejemplo, cuestionando mis conductas de género, yo como hombre, porque el machismo nos hace daño también a los hombres, y entonces cuestionar eso para yo vivir más relajado y por lo tanto también en ese sentido mucho mejor con mis vínculos, con mis relaciones, no solo con las mujeres, sino con otros hombres, en mis relaciones afectivas. Yo creo que si hacemos ese bien tratarnos, nos puede ayudar a alimentar, a bien tratar nuestras relaciones y nuestros vínculos. Y en ese sentido, con todo esto que dice Mónica de palabra clave, la comunicación, pues nos estaremos mejor con las personas con quienes queremos relacionarnos en todos los sentidos de la sexualidad, no solo íntimamente, ¿no? Yo creo que también es como la respuesta a todos los problemas. La comunicación, el bien tratarnos, el autoestima, el diálogo interno, ¿no? Pero es tan fácil nombrarlo y tan difícil lograrlo. Hacerlo, claro. Porque normalmente tenemos acceso a esto cuando tuvimos una infancia saludable, cuando se nos permitió expresarnos en casa, cuando se nos escuchaba, cuando no hay tantas heridas, cuando no ha habido abuso, Entonces, la realidad es que la mayor parte de las personas tenemos cierto trauma. Sí, claro. No tuvimos historias de vida perfectas. Lo interesante es que ahora lo hablamos. Sí. Invitamos a trabajarlo. Invitamos primero a que eso. lo notes. ¿Y dónde lo notas? Donde te duele. Sí. O sea, ¿qué pasa? Tienes un encuentro erótico y no se habla nada más físicamente, sino emocionalmente te duele. Te pones a llorar. Sales de ahí, en lugar de recargado y relajado, sales tenso, sales mal. A ver, Es una obligación. entonces cuestiónate qué es lo que está pasando. Sí. Y luego igual, si yo salgo de mi casa con cierta actitud, vistiéndome o no de una forma, arreglándome o no de otra, llevándome por la vida de una forma donde no estoy contenta con quien soy y traigo ese malestar, me detengo y veo qué es lo que me está pasando. Claro. Porque lo que comunico para adentro es lo que comunico para afuera. Y el inconsciente es muy importante. Y el inconsciente, cuando accedemos un poquito a eso, ¿cómo acceder a eso? Digo, hasta cierto punto, por supuesto, es mucho más complejo, pero es cuando algo me está haciendo ruido, no lo tomo no lo hago a un lado. Cuando algo me está haciendo ruido y no me siento bien, como que no estoy a gusto conmigo, como que esto que pasó acá, no, como esto que dije, o esto que asumí, o esto que permití. Ahí donde tenemos ese malestar, ahí es donde. Lo que pasa es que es complicado afrontarlo y enfrentarlo. Pero esa es la única manera de empezar a mover las piezas para que se acomoden de una mejor manera para nosotros o para nosotras. Mire, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regreso. Ahora sí con los puntos. Haga su checklist. O sea, puntos para una sexualidad bonita. Soy hombre, soy mujer, no importa. Analice qué le cuesta, qué le falta o cómo puede trabajar eso que tal vez necesita. ¿Sale? Nos vamos con la listita. Porque no nos vamos a quedar acá en la filosofía, no. Vamos con la listita mágica para la sexualidad bonita este 2025. En Isabel y su café con Roberto Guadarrama y Mónica Mezcua hablamos de una sexualidad bonita. Y ya iniciamos el programa hablando también todos los obstáculos que podemos tener internos, ¿no? Pero hablemos de la lista mágica, la que compartiste en tu curso y quieres compartir al aire hoy, Mónica. Bueno, no es una lista que funcione para todo el mundo y tampoco es una lista en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ver en la cuestión del sexo, de cómo te compartes físicamente o eróticamente con otras personas. Es eso, es hacerte caso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que ya sabes que te viene bien, las experiencias que ya sabes que más gozas, lo que te puede dar más placer. ¿Qué pasa si nos empezamos a hacer algunos propósitos, por así decirlo, para enfocarnos en eso? Y a lo mejor también puede ser que lo que te viene mejor es esta novedad, esta creatividad y cambiar un poquito el escenario y un poco las experiencias. Depende de tu personalidad, pero si lo que más disfrutas es lo que ya sabes que te gusta, lo que ya sabes que le gusta al otro, y eso, hasta el propósito de ponerle un poquito más de energía, un poquito más de punch a eso, que sabes que es lo que te viene mejor. Y bien, si eres este tipo de personalidad donde te viene mejor como la sorpresa, lo diferente, échale un poquito de punch a eso. Es ¿dónde vas a poner tus esfuerzos? De todas maneras son cosas que no es que tengas que hacer, pero son cosas que van a seguir sucediendo, seguir compartiéndote con esa persona. Entonces elige a dónde vas a meter tus energías, hacia este lado o hacia este lado, pero hazlo como un propósito, algo que vas a empezar a trabajar y que vamos a ver cuál es el resultado que tiene con la otra persona, porque todo esto es echar a andar los motores, ¿qué? Para que sigan caminando y ¿qué? Para que la otra persona lo note. Vamos a ver cómo se da esa cuestión de la reciprocidad, como digo yo. Ahora, en un tema como del vínculo afectivo,
es lo mismo. Esto de los lenguajes del amor, ¿no? A estas alturas, en una relación estable de largo plazo, ya más o menos conocemos o sabemos, y si no tenemos tanto tiempo con la persona, igual podemos preguntar qué es lo que le viene mejor. Que le hablemos, que le hagamos una cartita, que le compramos un regalito, que hagamos reafirmación, que hagamos algún tipo de acto de servicio, que le solucionemos la vida haciendo algunas cosas. Entonces es ir poniendo eso, ir poniendo atención a todo esto que envuelve el poder vivir una sexualidad bien, con buen trato y con bienestar. Entonces es lo mismo, pon atención, detente un poquito y fíjate qué es lo que impacta al otro y qué es lo que me impacta a mí también. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Con qué me pongo más contento, más contenta? ¿En qué momento me siento más enamorado o más enamorada? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo pasa qué? Y eso lo comunicas, eso lo platicas. Y lo que ya es muy obvio, lo haces. Entonces es como, para vivir una sexualidad bonita hay que estar como muy pendientes de lo que está pasando y de cómo reaccionamos y cómo lo percibimos y cómo lo hace el otro también. Pues es que tienes que tratar bien a la gente. Porque cuando la tratas mal, pues no. Pero volvemos a lo mismo. El buen trato a lo mejor para ti, digo, claro, el buen trato es el buen trato, pero a lo mejor a ti te encanta que todo el tiempo te estés diciendo que qué linda, que qué chula, que cómo te quieren. Y hay gente que no necesita eso, que lo que quiere es un ¿Te acuerdas detalle. que hablamos de los lenguajes del amor, ¿no? De las de regalos. O que tu marido agarre y te diga, no te preocupes, Isa, yo voy por los niños, yo voy al súper. Y eso es lo que mejor te viene. Bueno, es eso, te detienes a pensar un poquito qué es lo que te hace sentir más enamorada, agradecida, contenta en este vínculo que tienes. Sí. Y eso es lo que pides. Y si sabes qué es lo que necesita el otro, lo que le va a impactar más, eso es lo que le das. Dentro de este mismo buen trato, hay que siempre... Y si no se lo puedes dar, ¿qué haces? O sea, si de plano es sí quiero, pero pues no. Bueno, pues eso ya es una cuestión de actitud. No. Yo pregunto. No. A ver, no siempre estamos en el mood y en el momento, pero creo que estas fechas se prestan un poquito o un muchito como para que estemos un poquito más en esa sensación de querer dar y de querer recibir, pienso. Claro. Ahora, con respecto a esta cuestión de la biología, ¿no? Es como, bueno, ¿en qué realidad estás tú en cuanto a si tienes o no tienes hijos, en qué edades, en qué momento de vida estás con las hormonas al full, estás en la menopausia, estás pasando por qué? Y una vez que estés consciente de en qué punto estás, hazte caso y comunícalo. O sea, si ahorita yo estoy con los bochornos a todo, bueno, pues voy y te lo digo y entonces hacemos algo al respecto. Y puede ser desde la cobija se queda de tu lado y no del mío, ¿no? Hasta te traigo un vaso con agua cuando te esté pasando, hasta eso es bien tratarse dentro de todo lo que está sucediendo. Con respecto a los chamacos también, ¿sabes qué? Generalmente tú te encargas de ellos, yo me encargo de ellos. Una sexualidad bonita es una sexualidad donde estás contento y contenta con quien estás y donde lo vives padre. Y mucho tiene que ver con esta sensación, esta percepción muy personal de, ¿no les ha pasado? Creo que, no sé si a mucha gente, pero creo que a muchos, por lo menos de lo que escucho en terapia, de como que hay días que te sientes más enamorado que otros, o no sé cómo llamarlo. Como que hay días que dices, qué suertuda soy. ¿Cómo quiero a este hombre? Y hay días que digo, ¿cómo lo aguanto? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa en esos días cuando te sientes arriba tototota? Ponte a pensar, ¿hay algún tipo de común denominador? Ahí es donde le tienes que echar el punch. Es que de repente te da unas sorprendidas que dices, ay, mira. Bueno, y de repente te da unas desconocidas que dices, ay. Bueno, ya escuchó el marido, entonces es cuando te sorprende con qué. Todos funcionamos diferente. Entonces es esa parte. Tú te tienes que provocar vivir esta sexualidad en bonito. Sí, yo, por ejemplo, si me está escuchando por ahí el señor, siempre ando diciendo que quiero flores y necesito flores. Y eso es lo que me viene bien. Sí. Y ya lo tiene como muy claro. Y si no, se lo recuerdo. Pero se lo digo. A mí eso está bien fácil. Ya te pones de acuerdo con el flower. Pues. Yo soy más alto rendimiento. Bueno, fíjate qué facilota soy yo. Claro. Y luego. Porque hay personas que necesitan un te quiero y hay personas que necesitan un ya te deposité. ¿Qué? A ver, no, ya estás mezclando la gimnasia con la magnesia. Pero chiste local. Va con esa parte, saber que está en nuestras manos y mucho es nuestra responsabilidad vivir nuestra sexualidad en una manera bonita, de buen trato, de bienestar. Okay. Pero te escuchas, te detienes y haces algo al respecto. Yo me quedo con el tipsazo que acabas de dar. Cuando esos momentos que dices, ay, porque no todo es siempre high, ¿no? En la relación. Cuando dices, qué padre, ¿qué fue lo que te hace sentir así? ¿Qué situación? Para que puedas decir de esto, quiero más, necesito más. Sí. Y al otro lo mismo. Porque uno es fácil, Mónica. A uno le hablan bonito, le acarician bonito, mira, así como que orgullosa. No es, pero pues que le hablen bonito a uno. Por eso, y eso mismo aplicado para el otro. Es tener esta conversación de, a ver, en que los momentos que te sientes así de, qué maravilla,
qué es lo que está pasando. Hay otra cosa que mencionaste procurarte más de y eso. ya no vamos a poder tocar porque se nos acaba el tiempo, pero es este tema de el tema hormonal, ¿no? Y yo me doy cuenta que como con la edad, pues uno sí se va haciendo un poquito más amargadito. O sea, lo que antes no te afectaba tanto, ahora te irrita un poquito. De repente me escucho así como regañando a mis hijos de que nadie lave los platos. Yo soy Paco de Miguel. O sea, de verdad, a mí se me hace que Paco de Miguel tiene una cámara en mi casa, en mi cocina y me imita me los considero personal todos sus sketches que hace. Pero a lo que voy es, no era yo así. A veces les digo a mis hijos, si vieran qué divertida soy. O sea, no soy esa persona tan... Que están viendo ustedes edad, ahorita. son las hormonas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Es el estrés? ¿Son las responsabilidades? O sea, ¿qué? ¿Cómo puedo regresar a ese punto? No digo físico o de juventud, a ese estatus de que no me importa tanto nada y no estar tan amargada. La terapia. Okay. No, ya estoy. Pero aparte terapia existencial, tú sigo en el hoyo y cavando. Pero bueno, ok. Roberto, ¿algo que desees agregar? Rapidísimo, fíjate que yo quiero retomar algo que dijiste tú, algo que dijo Mónica y relacionarlo con algo que hemos mencionado cantidad de veces en algunos otros programas. Cuando tú dijiste esto de la sorpresita y que yo lo relacioné con el inconsciente y cuán importante es hacerlo consciente, y Mónica dice hay que poner atención ahí donde te duele. Y entonces me llevó a pensar en la importancia de ponerle atención cuando vivimos respecto de nuestra sexualidad algo con miedo, con culpa y con vergüenza, que hemos hablado 1000 veces de eso. Hay que ponerle atención ahí. Si vives algo de tu sexualidad con miedo, con culpa y con vergüenza, hazle caso, yo te firmo donde quieras, que eso es un aprendizaje de índole histórico y cultural que no te va a dejar tener una sexualidad bonita. Ponle atención y busca trabajar en eso. Aquí daremos muchas opiniones, algunos tips que pueden ayudar, pero si es algo más profundo, bueno, pues hay apoyo profesional, ¿no? Porque no te va a dejar tener una sexualidad bonita eso. Analiza, vive su sexualidad libre de miedo, de culpa y de vergüenza, si no, a trabajarlo. Mónica Mezcua, número de contacto. 624-1574-587. Roberto Guadarrama, ¿dónde te encontramos? 55-2709-1242. Gracias, chicos, por acompañarnos. Oye, tenemos un miércoles más de sexualidad, cambiamos de temporada y las reglas cambian, pero seguirán con nosotros. Okay. Renovamos contrato, nada más que cambia el día, frecuencia y demás. Gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.